Transformando vidas con el Dr. Will Medina. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Will Medina, especialista en cirugía bariátrica y metabólica. El día de hoy tenemos un invitado especial con nosotros. Él es el Dr. Luis Alberto Tavares de la Paz, cirujano oncólogo certificado, egresado del Instituto Nacional de Cancerología de México y con más de 15 años de experiencia. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, Willy, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante, la relación que tiene la obesidad y el cáncer. Doctor, ¿realmente la obesidad causa cáncer? La verdad es que sí. Si ustedes revisan internet y se meten a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud y le pican ahí en causas de cáncer, viene muy bien descrito cómo la obesidad causa o se asocia al menos a 13 tipos de cánceres distintos. ¿Y qué tipos de cáncer son los que más se relacionan con la obesidad? Es muy buena pregunta. Entonces, el cáncer más frecuentemente asociado a la obesidad es el cáncer de endometrio, que el endometrio es el útero, ¿no? El cuerpo del útero está fuertemente asociado a la obesidad y o sobrepeso. Pero no es el único. El cáncer de mama, el cáncer de tiroides, el cáncer de estómago, el cáncer de esófago, el cáncer de hígado, cáncer de riñón, el cáncer de ovario. Todos estos cánceres están fuertemente asociados a la obesidad y o sobrepeso. La verdad es que participan varios factores, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer, la fisiología, ¿no? La fisiopatología que desarrolla o que favorece el desarrollo de cáncer es diferente para diferentes tipos de cáncer que están fuertemente asociados a la obesidad. Y aquí tú me puedes ayudar mucho más, ¿no? Yo te puedo dar, por ejemplo, la asociación que existe entre cáncer de útero y la obesidad es, en la grasa se convierten los estrógenos en una forma mucho más potente y sabemos que los estrógenos son los responsables de estimular el útero. Entonces, si se estimula el útero constantemente, después de muchos años de mantener esta sobreestimulación hormonal, se produce un cáncer de útero, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué sucede en otros cánceres como el de esófago, ¿no? En el tubo digestivo? Yo creo que tú nos puedes explicar mucho mejor cómo esta obesidad afecta a que se desarrolle cáncer de esófago. Sí, correcto. Por ejemplo, el cáncer de esófago está relacionado con el reflujo que se produce cuando hay un aumento de la presión dentro del abdomen por la obesidad, ¿no? Otro tipo de mecanismos que se pueden producir es por la inflamación sistémica. Esta inflamación puede provocar que haya alteraciones en la reparación del material genético y se puedan desarrollar tumores en otros órganos, ¿no? Sí, por supuesto. Y, ahí tenemos dos mecanismos, ¿no? Pero no es el único, ¿no? El exceso de grasa, el exceso de energía que tenemos acumulado en nuestro cuerpo, no nada más se acumula en las llantitas, sino que también se acumula en el hígado, ¿no? Entonces, todo el mundo ha escuchado hablar del hígado graso y es simplemente la acumulación de grasa en el hígado. Y aunque pareciera muy inocente, esta acumulación de grasa en el hígado a largo plazo produce cambios irreversibles en el hígado que favorecen el desarrollo no nada más, de cáncer de hígado, sino, por ejemplo, cirrosis hepática, claro. Por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos por un lado estos factores del exceso de grasa que aumentan las hormonas, que aumenta la presión del abdomen y entonces se regresa el contenido gástrico hacia el esófago, entonces produce cáncer de esófago. Y por otro lado tenemos el exceso de grasa en el hígado, que está asociado a un aumento de la inflamación, y entonces todas estas variables, ¿no? Por un lado y por otro, hacen que se produzca también o que se pudiera producir un cáncer de hígado. Oye, y yo a ti, como tú experto en obesidad, yo te quería preguntar, ¿no? O sea, a ver, yo tengo un paciente obeso, ¿no? Y yo sé que pudiera tener un exceso de grasa, por ejemplo, en tejidos blandos, no en las llantitas. Pero yo he escuchado que también se puede acumular grasa como entre los intestinos y en las vísceras, ¿no? Que se conoce como grasa visceral. ¿Qué tanto influye si la acumulación de grasa es más bien en las llantitas o es en las vísceras, adentro del abdomen? Y si una grasa es más peligrosa que la otra, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, eso es algo muy importante. Por ejemplo, esta grasa que se acumula de forma periférica, realmente metabólicamente no tiene mucho problema.
Pero esta grasa que estás comentando, que se acumula entre los intestinos, en el hígado, que es la grasa que no vemos, Ajá. esta grasa visceral, esta sí es la que tiene problemas metabólicos y que realmente está causando pues enfermedades relacionadas con la obesidad, desde resistencia a la insulina, diabetes, presión alta, hígado graso, ¿no? Entonces, Enfermedades cardiovasculares. enfermedades cardiovasculares, está relacionada con infarto, ¿no? Y obviamente con lo que estamos hablando, que es el desarrollo pues de cáncer, ¿no? Doctor, yo te quiero hacer una pregunta. Cada vez estamos viendo más cáncer en personas más jóvenes. ¿Esto es real o solamente es una percepción que estamos teniendo? Híjole, esa es una súper buena pregunta y la verdad es que sí. El rango de edad en el que hemos detectado el cáncer, particularmente en los últimos 15 o 10 años, sí, está aumentando la incidencia de cáncer en personas más jóvenes. No está muy bien determinado por qué está sucediendo esto, pero una de las causas es la obesidad, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ponemos las tablas de cómo ha aumentado gradualmente la incidencia de obesidad, vemos que de forma paralela también está aumentando la incidencia de cáncer. Atribuírselo solamente a la obesidad es un poco atrevido, pero sin duda está asociado, ¿no? Tenemos que recordar que pues, el ser humano siempre fue un animal que iba de un lado para otro, que pasaba 2 o 3 días sin comer, comía semillas, ¿no? Pero pasaban hambres de semanas en ocasiones, ¿no? Éramos nómadas. Y una vez que nos convertimos en sedentarios, pues nuestro cuerpo, que estaba acostumbrado a pasar ayunos prolongados, de repente tuvo un exceso de energía. Y ya que estábamos y habíamos preparado nuestros cuerpos para ayunos prolongados, empezamos a acumular esta energía. Y digo, genéticamente estamos nosotros diseñados a ahorrar energía y cada que vemos alimento, pues decidimos ingerirlo para tener esas reservas para aguantar periodos de ayuno, ¿no? Entonces nuestros cuerpos no han evolucionado con la velocidad con la que ha avanzado la civilización. Cada que vemos alimentos con alto contenido calórico, pues vamos y los ingerimos. Entonces sí hay un aumento considerable de la obesidad y hay un paralelo con la incidencia de cáncer. Hay que esperar los siguientes 5 o 10 años que nos ayude la inteligencia artificial para poder descifrar si realmente la obesidad es el único responsable o es uno de los responsables más importantes para el desarrollo de cáncer en pacientes jóvenes. Entonces, Willy, a mí me gustaría preguntarte, porque a mi consulta cada vez pues, vemos pacientes que tienen un índice de masa corporal cada vez más alto, con sobrepeso, y nosotros nos preguntamos en ocasiones, bueno, ¿qué está sucediendo, no? ¿Esto es algo genético? O más bien nuestros hábitos de actividad física, nutricionales, la calidad de los alimentos que comemos, eso realmente está influyendo en que cada vez tengamos más obesidad, que se refleja en un aumento de cáncer, por ejemplo. Claro. Sí, esto que mencionas es súper importante porque, pues sí, la obesidad es una enfermedad muy compleja, ¿no? Que no solamente es por ingerir muchos alimentos y no movernos, ¿no? O sea, son muchos factores los que están alrededor de ella. Desde la parte genética, pues como lo comentamos, pues estábamos diseñados para cazar animales, ¿no? Y ahora, pues, en el teléfono podemos pedir el alimento y nos lo traen aquí sin tener que movernos. Entonces, pues sí, el estilo de vida ha cambiado mucho y nuestros genes han cambiado muy poco. Entonces, desde ahí esa combinación, pues, no es muy buena, ¿no? Además de otros factores, ¿no? Pues, obviamente, el metabolismo, el estrés, el estado de ánimo, la dieta, el ejercicio, todas estas cosas que están relacionadas, pues, si no vamos corrigiendo todas estas pues, situaciones, la verdad es que es muy difícil vencer esta enfermedad. Sí, nosotros también hemos observado, bueno, y está ya bien documentado en diferentes artículos científicos, que aquel paciente que tiene más actividad física y que tiene un índice de masa corporal más bajo, en el caso de que llegara a desarrollar cáncer le va mucho mejor, ¿no? O sea, tolera mejor los tratamientos, vive más, tiene mejores respuestas a los tratamientos. Entonces, pues realmente sí, nosotros como oncólogos sí necesitamos de la ayuda de los bariatras para que los pacientes que entran o que ya tienen cáncer o que detectamos que tienen riesgo de desarrollarlo, pues disminuyen esta probabilidad de desarrollar cáncer para que vivan de forma más saludables y mejor durante toda su vida, ¿no? Doctor, por ejemplo, el cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente,
¿se ve relacionado con la obesidad? Sí, absolutamente, ¿no? Al igual que el cáncer de útero, el tejido adiposo, los adipocitos, la grasa, tiene la capacidad de convertir los estrógenos en un estrógeno más potente. O sea, producen hormonas, no es nada más tejido graso. Entonces, estas hormonas estimulan al tejido glandular de la mama para que crezca y junto con otras variables, pues se puede producir cáncer. Ahora, es bien importante, y creo que para la gente que nos va a escuchar, que entiendan que la obesidad y el sobrepeso sí influyen en el desarrollo de cáncer de mama. Es un factor de riesgo, pero no es el único. O sea, uno de los factores de riesgo más importantes para cáncer de mama es el antecedente heredofamiliar, ¿no? O sea, si yo tengo una tía, una madre, una hermana con cáncer de mama, pues mi riesgo de desarrollar cáncer de mama, aunque me mantenga delgada, pues también es significativamente alto, ¿no? Eso y otras variables como por ejemplo el uso de hormonas después de la menopausia, ¿no? Eso también influye en el desarrollo de cáncer. Si nosotros utilizamos tabaco o fumamos de forma regular, le agregamos otra variable más para que nos dé cáncer, ¿no? Entonces el cáncer en sí, en raras ocasiones se debe a una sola causa. Habitualmente son como muchas causas que van sumando y al final pues se produce cáncer, ¿no? Entonces el cáncer de mama, una mujer obesa, que esté posmenopáusica, que tome terapia de reemplazo hormonal, que además fume y que consuma alcohol de forma por regular, pues o sea, obviamente está aumentando sus probabilidades de que le dé cáncer de mama, ¿no? Claro. Si tenemos una mujer que a lo mejor tiene un fuerte predisposición genética, ¿no? Que tenga muchos familiares con cáncer de mama, pero se cuida muchísimo, no fuma, no toma, entonces reduce considerablemente ese riesgo, ¿no? Entonces, el cáncer es una enfermedad multifactorial, ¿no? Y está en nuestras manos poder reducir nuestro riesgo, ¿no? Manteniéndonos delgados, comiendo saludablemente, haciendo ejercicio, sin exponernos a sustancias cancerígenas como lo es el tabaco o el alcohol. Entonces, un paciente que ya tuvo cáncer y que está en control, ¿puede someterse a un procedimiento de cirugía bariátrica? Esa es una pregunta en la que no tenemos una respuesta basada en evidencia científica, pero yo supongo que sí. O sea, para mí es muy preocupante ver, por ejemplo, a una mujer que está ya en su seguimiento de cáncer de mama que empieza a aumentar de peso, ¿no? Pues por situaciones emocionales, quizá ansiedad, el tratamiento hormonal, porque nosotros necesitamos darles tratamiento hormonal después del cáncer de mama para reducir el riesgo de que regrese. Y estas mujeres, o sea, no todas, pero muchas mujeres empiezan a subir de peso dramáticamente y nos preocupa mucho, ¿no? No queremos que desarrollen un segundo o un tercer cáncer, que eso, por supuesto que puede pasar, ¿no? El cáncer no es de que ya me dio y nunca más me vuelve a dar, no, sí te puede volver a dar cáncer y en otro órgano, ¿no? O sea, el que te haya dado cáncer de mama no te protege contra otro cáncer. Y si tú no te cuidas y sigues aumentando de peso, pues aumentas tu riesgo de desarrollar un segundo o un tercer cáncer. Entonces aquí te va más bien mi pregunta, o sea, yo preocupado porque mi paciente baje de peso, ¿le puedo yo dar algún medicamento para que se controle su peso? ¿Cuál sería el paso a seguir? O sea, creo que aquí más bien existiría, no sé, un diálogo entre el bariatra y el oncólogo para encontrar el mejor momento y el mejor tratamiento. ¿Tú sabes algo al respecto? Sí, eso que mencionas es súper importante, ¿no? Yo creo que la comunicación entre las diferentes especialidades pues es la clave realmente para el éxito del paciente. Y sobre este tema muy específico, hay algunos tipos de cáncer que se ha visto en estudios solamente de laboratorio, no hay nada todavía publicado clínicamente en pacientes, que por ejemplo el cáncer de tiroides y el de páncreas pueden llegar a desarrollarse con el uso de algunos medicamentos para bajar de peso. Entonces debemos de tener mucho cuidado en eso, y si un paciente tiene antecedentes familiares de que tuvo cáncer de tiroides o de páncreas, pues es mejor evitarlos, ¿no? Entonces ahí es donde entramos nosotros para ver qué tratamiento es el más adecuado para el Sí, yo creo que lo más valioso de esta interacción que estamos teniendo en este momento es justo eso, ¿no? Es el diálogo que debemos tener entre el oncólogo y el bariatra una vez que el paciente entra a su remisión, ¿no? Para determinar cómo podemos ayudarle para que controle su peso y adquiera hábitos de vida mucho más saludables, ¿no?
Perfecto. Y Sí. quizá, digo, estamos adelantándonos, pero en aquel paciente que le está costando mucho trabajo, a lo mejor una cirugía metabólica, una vez que el paciente haya rebasado quizá los 2 años de vigilancia sin enfermedad, pues no está nada descabellado, ¿eh? Claro, sí, son cirugías muy seguras, cirugías que pueden permitir una buena nutrición del paciente, una buena evolución y que toleren los tratamientos, ¿no? Entonces, sí sería una buena opción. Doc, a manera de conclusión, ¿qué podemos hacer para prevenir este cáncer que está relacionado con la obesidad y el sobrepeso? Fíjate que a pesar de que tanto la obesidad, el sobrepeso y el cáncer están en todos lados, o sea, no son enfermedades aisladas que sucedan como en algunos lugares del mundo, o sea, esto está pasando a nivel mundial, o sea, es ubicuo. A pesar de la ubicuidad y de la frecuencia de estas enfermedades, pues la verdad es que nunca nos acercamos, ¿no?, a conocer un poco más de los riesgos que llevan estas enfermedades o cómo podemos prevenirlas hasta que o nos afecta a nosotros mismos o a alguien muy cercano a nosotros. Así es. Entonces, la recomendación inicial es, vamos a enterarnos, ¿no? Que, o sea, no es nada más el hecho de estar gordito, ¿no? Es, ¿qué pasa si yo tengo sobrepeso? ¿Cuáles son las consecuencias de tener un estilo de vida que no es saludable, ¿no? Entonces, lo primero es, pues, educarnos, ¿no? Enterarnos, acercarnos a un especialista, ¿no? Si yo tengo sobrepeso, pues acercarme a un especialista en obesidad y sobrepeso para reducir mis riesgos de desarrollar no nada más cáncer o enfermedades cardiovasculares, ¿no? Es cómo le puedo hacer para tener un estilo de vida más saludable. Entonces, mi recomendación es esa, ¿no? O sea, a ver, yo no tengo cáncer, pero tengo sobrepeso, o ni siquiera sé si tengo sobrepeso, ¿no? O sea, creo que es muy importante asesorarnos con un especialista. Yo necesito un estilo de vida más saludable, ¿cómo puedo lograrlo?, ¿no? Y acercarse primero con especialistas en el control de peso, ¿no? Y ahora, si ya tengo cáncer, ¿no?, desafortunadamente desarrollé la enfermedad, bueno, pues ir con un especialista y es muy probable que de forma conjunta se traten ambas enfermedades, ¿no? Tanto el sobrepeso, la obesidad y el cáncer. Claro, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Como que siempre acudir con profesionales de la salud, revisar que pues, sean profesionales que están certificados, que tienen toda la información y que realmente te pueden brindar pues, un tratamiento y una guía adecuada, ¿no? Sí, creo que, es algo muy actual, ¿no? Que cualquier persona con un celular, ¿no?, y con buena luz y con producción, pues te puede vender productos milagro para bajar de peso, etcétera. Pero muy pocas de estas personas están acreditadas para tratarte de forma segura. Claro. Entonces sí tienes que buscar personal de salud acreditada con experiencia clínica para que tú tengas un excelente resultado. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los pacientes, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden tener información acerca de lo que tú haces? Y antes de darte mis datos, o sea, agradecerte este espacio. Creo que es bien importante el diálogo entre diferentes especialidades para que el paciente tenga súper buen desenlace. Esperemos que no sea la última vez que tengamos más espacios como este en el futuro. Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram en particular, como dr.tavares de la Paz, Tavares con V y S, todo con minúsculas en Instagram. Muchas gracias que nos acompañaron en esta primera edición y pues bueno, nos vemos en la próxima. Transformando vidas con el Dr. Will Medina.